A inicios de este año, en enero específicamente, se lanzó el Sistema Nacional de Transformación Digital, justamente para apuntar agresivamente a que el Estado y los privados se transformen digitalmente, transformar el Perú digitalmente. ¿Cómo ha quedado esta transformación digital, teniendo en cuenta que 2 meses después del lanzamiento, estamos hablando de mediados de marzo, se dio la cuarentena, vino la pandemia y todo parece haber quedado paralizado? Vamos a ver cómo estamos en ese tema que es tan importante, sobre todo en temas de inclusión, de acercar las zonas más alejadas del Perú a través de la tecnología. Peter Yamakawa, que es decano de Sun Graduate School of Business, está con nosotros. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido en Contacto. Buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto nuevamente de estar aquí. Y justamente, sí, en el mensaje presidencial, la manera de retomar y darle fuerza a empujar la transformación digital, el presidente anunció una política nacional de transformación digital. Ha habido varias iniciativas, como lo has comentado. En enero se lanzó el Sistema Nacional de Transformación Digital, pero también años anteriores, por ejemplo en el 2017 hubo una actividad muy importante, que fue la creación de la Secretaría General de Gobierno Digital, que está adscrita a la PCM. Todo eso suena muy bonito y hay muy buenas ideas, buenas intenciones, pero en la práctica, y quiero decirlo así sinceramente, en la práctica implementar la transformación digital no es tan fácil, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Claro, esto no se logra por decreto, nada más. Así es, Juan Carlos. Mira, algunos piensan que la transformación digital, y es muy importante entender el concepto, algunos creen que la transformación digital es solamente tecnología, pero implica muchos aspectos. Es cambiar la mentalidad del líder. Entonces, tener, digamos, una mentalidad orientada, por ejemplo, al ciudadano, y en el caso del sector privado, a su cliente. Ser una organización, en el caso público, una organización innovadora, que promueva creando valor público, y en el caso del sector privado, creando valor para sus clientes. Y manejar bastante data. Entonces, allí sí entra la tecnología. Si no cambiamos, digamos, el mindset, el modo de pensar estratégico que tienen los directivos, tanto en el sector público y privado, hay buenas intenciones. Eso es un gran paso, pero creo que hay que trabajar muchísimo del dicho al hecho, de lo que se planea a concretar los resultados. Sí. Definamos entonces, más allá del tema netamente tecnológico, que termina siendo como la plataforma para, ¿qué implica la transformación digital de un país? Muy bien, es importante que yo creo que en el mensaje presidencial el presidente dijo, vamos a promover a través de una política de transformación digital. Creo que eso es un buen mensaje. Luego, parte de la visión estratégica y de liderazgo. Entonces, el presidente, digamos, y los líderes de los ministerios tienen que empujar y tienen que comprometerse en que cada sector, digamos, abrace la transformación digital. Pero abrazar la transformación digital, y también en el caso del sector privado, pero abrazar la transformación digital implica también cambio, trabajar con las personas, capacitación, inclusión digital, por ejemplo, también un cambio cultural, una optimización de procesos. La regulación, la norma muchas veces no ayuda porque en el caso del sector público estamos basados en desconfianza, más allá de confianza. Entonces, y cuando hablamos de transformación digital, parte de arriba de la visión estratégica que tenga el líder, en este caso puede ser un ministerio, los viceministerios, el presidente tiene que empujar bastante, con mucho compromiso, la transformación digital, porque eso implica capacitar personas, implica no solamente, si miramos en la organización interna, ¿no?, tanto el sector público como privado, implica también
una alfabetización digital, implica también trabajar en el desarrollo de la banda ancha, porque todos sabemos que la conectividad, por ejemplo, en Lima Metropolitana es un 60%, pero en el caso de los sitios más alejados es 4 o 5%. Entonces, el servicio, aprovechándose la tecnología, como no tienen acceso a la conectividad, sería de poco impacto, ¿Y ¿no? qué beneficios le trae a un Estado transformarse digitalmente? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, es crear, por ejemplo, en el Estado, una experiencia de alta calidad de servicio hacia el ciudadano. Ahorraría tiempo, ahorraría costos, mejoraría la productividad, mejoraría también lo que llamamos la interoperabilidad. Es decir, ahora, por ejemplo, hay iniciativas para integrar varias plataformas de varios sectores, pero imagínate que tuviéramos una plataforma única de todos los sectores, de todo el gobierno peruano. ¿Cuánto dinero ahorraríamos? ¿Cuán eficientes seríamos? ¿Cuánto? Hablamos de la transparencia, por ejemplo, toda la información está contenida en la plataforma y digamos, cualquier necesidad de información desde los distintos sectores sería en tiempo real. Y lo más importante, crearíamos un valor público, un valor donde el ciudadano podría percibir que el gobierno está cerca del ciudadano, ¿no? ¿Y cuáles son ejemplo, cuáles son los sectores más sensibles a una transformación digital? Mira, yo creo los sectores que creo que debe priorizar el gobierno es educación, ¿no? Educación, es salud, telecomunicaciones, porque van de la mano y en el caso está probado que una inversión en el desarrollo de la banda ancha tiene un incremento en el PBI. Hemos visto, por el efecto de la pandemia, digamos, por las limitaciones de la tecnología, la accesibilidad de buenos médicos, por ejemplo, en los gobiernos regionales es casi nula. Entonces, podríamos, en el caso de Wuhan, los médicos hicieron diagnósticos a distancia, con mucha precisión, gracias a la tecnología. Entonces, y salud, por ejemplo, es un sector donde la transformación digital debe estar presente, pero ahí debe haber un compromiso, desde más arriba, desde el ministerio y desde los agentes de cambio. Y educación es muy importante, sí. Y es importante lo que tú dices sobre el tema de ampliar el espectro de conectividad, ¿no? Porque si no, nos transformamos digitalmente, pero ampliamos la brecha de discriminación y alejamos a los ciudadanos que no pueden entrar a ese mundo por un tema justamente de conectividad. Exacto. Has hecho un muy buen comentario, Juan Carlos. Mira, cuando hablamos de transformación digital, muchas veces, una cosa es lo que te he comentado, ¿no? Pensamos en tecnología solamente. Es una visión integradora. Es decir, hay que mirar a la organización pública y privada, pero también hay que mirar todo lo que rodea a este cambio organizacional, a esta transformación. ¿Qué implica? Tener un plan, ¿no?, agresivo del desarrollo de la banda ancha, tener normas que promuevan, digamos, la competitividad en el sector de telecomunicaciones, tener un plan, por ejemplo, en el sector de educación, para que incluyamos digitalmente y podamos alfabetizar digitalmente en forma masiva. Si no, digamos, justamente hay buenas intenciones, hay iniciativas que son aisladas, porque creemos que, por ejemplo, el trabajo remoto no es digitalizar operaciones, pero realmente la transformación digital debe crear valor público, debe crear una excelencia operacional, eficiencia, mejorar la productividad y crear nuevos modelos de negocio. Hay que trabajar no solamente también en el lado de la oferta, sino también hay que trabajar en el lado de la demanda y trabajando en forma integradora en toda tecnología, procesos, sector público, sector privado. Muchas veces también a la academia se le deja de lado y la academia puede tener un rol muy importante. Entonces, esa visión integradora es un factor importante para el éxito de la transformación digital y eso sería muy importante para nuestro país.
Perfecto, Peter. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Juan Carlos, un gusto siempre estar en este canal. Muchas gracias. Igualmente. Peter Yamakawa, decano de ESAN, ha estado con nosotros. Son las 3:43. Les contamos que